Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 2, Historia y Perspectiva de la Ingeniería. Mi nombre es José Rueda y los voy a acompañar durante esta cápsula. Muy bien, comenzamos. Bien, vamos a comenzar con los temas correspondientes a la unidad número 2, que es la industrialización. La industrialización es un cambio económico que transiciona de una economía agraria y artesanal a una basada en la producción masiva y la mecanización de los bienes. Asimismo, esta mecanización está impulsada por maquinaria y nuevas fuentes de energía. Este proceso genera un crecimiento económico significativo, impulsa la innovación y crea fuentes de empleo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Bueno, transformando las economías y sociedades hacia un modelo industrial moderno con diferentes revoluciones industriales que han marcado avances tecnológicos clave desde la primera con el vapor hasta la cuarta con la inteligencia artificial y la automatización. En esta unidad examinaremos algunos de los ejemplos de máquinas y equipos que se vieron beneficiados por los procesos de la industrialización. Y sobre todo abordaremos diferentes retos o diferentes necesidades que se presentaron durante la historia de la humanidad y que gracias a la industrialización, bueno, fueron resueltos, ¿verdad? Poco a poco. La movilidad siempre ha sido un reto, ¿verdad? Para la humanidad. Estar en un punto y estar luego en otro, en el menor tiempo, con el menor uso de los recursos, siempre será o fue uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Las distancias entre las ciudades y a medida que el sedentarismo fue aumentando, pues evidentemente hizo la necesidad de que la movilización fuera un tema de particular interés. Asimismo, la movilización no solo de personas, sino de recursos. Y con esto llegamos a inventar diferentes métodos de transporte, ¿verdad? Inicialmente el aprovechamiento de los animales y posteriormente con máquinas. ¿Como cuáles máquinas? Como el ferrocarril, que el ferrocarril es uno de los inventos más influyentes de la historia moderna y desde su consolidación en el siglo XIX ha representado un símbolo de progreso y modernidad al permitir la conexión de territorios muy amplios, el transporte masivo de mercancías y personas y la integración de regiones que antes estaban aisladas de los circuitos económicos nacionales e internacionales. Su llegada a América Latina, por ejemplo, estuvo marcada por el desarrollo de los nuevos estados independientes, de insertarse en el comercio mundial y de la modernización de las economías. En Latinoamérica, los primeros ferrocarriles se construyeron a mediados del siglo XIX, muchas veces con inversión extranjera, particularmente británica y estadounidense. La prioridad era comunicar los centros de producción agrícola o minera con los puertos, pues la economía de la región estaba orientada hacia la exportación. El ferrocarril, en este sentido, no solo fue una obra de infraestructura, sino que también fue una herramienta que aceleró la integración de las economías de Latinoamérica en el mundo actual. Claro que uno de los retos más importantes era la movilización de mercancía que fuera bastante pesada, mercancía que con carretas o bueyes o caballos no era tan fácil de movilizar, ¿verdad? O que se tenía que movilizar con mucho apoyo o en caravanas muy grandes. El ferrocarril vino a cambiar la manera en la que se movilizaban las materias primas y por ende vino a modificar muchas de las reglas que se ejercían respecto a la demanda, ¿verdad? Y a la oferta. Entonces, a medida que hubo una mayor oferta, pues hubo un mayor crecimiento económico en los mercados que pudieron aprovechar el, eh, el proceso de industrialización de esta herramienta máquina tan importante, ¿verdad? Y la importancia del ferrocarril no solo radicó en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. Conectó regiones que antes estaban aisladas, facilitó la movilidad de la población, promovió el comercio interno y generó nuevas oportunidades de trabajo. Sin embargo, también tuvo algunas limitaciones. En muchos casos, las redes fueron diseñadas más para la exportación que para la integración nacional, lo que dejó algunas ciudades desconectadas, sobre todo porque el ferrocarril no solo requiere la inversión en el mismo vehículo, sino en cierta infraestructura que le permita sostenerse.
Durante el siglo XX, el auge de los automóviles, los camiones y las carreteras provocó una crisis en el sector ferroviario en gran parte de Latinoamérica y muchas de las líneas fueron abandonadas, privatizadas o reducidas al mínimo, lo que disminuyó su relevancia en el transporte de pasajeros y mercancías. Sin embargo, en la actualidad existe un renacimiento ferroviario en diversos países. Cabe aclarar que esto sucedió particularmente en Latinoamérica, donde los trenes dejaron de tener una importancia mayor por la maximización del uso del automóvil. Sin embargo, en países como los que se encuentran en Europa o en Asia, algunas versiones que no son propiamente, digamos, ferrocarriles a vapor o trenes a vapor, sino más bien son versiones eléctricas, o incluso más compactas que se utilizan para el transporte de la vía pública. En Japón, por ejemplo, es muy utilizado, ¿verdad? El tema de los tranvías. Sin embargo, en México y en general en Latinoamérica no ha habido un auge mayor de ese tipo de estructuras. Sin embargo, en Latinoamérica hay varias ciudades que cuentan con trenes subterráneos, como los metros, ¿verdad? Que se apoyan para economizar el transporte público. Asimismo, hay proyectos, por ejemplo, como en México, que impulsan el desarrollo de diversos proyectos relacionados con el turismo y la economía, ¿verdad? En Argentina y Chile, por ejemplo, se busca actualmente recuperar líneas que eran de pasajeros y de carga. Brasil sigue aprovechando su potencial para la exportación y muchas ciudades en Latinoamérica han apostado por sistemas ferroviarios urbanos, ¿verdad? Como hablábamos del metro. Tales ciudades son como la Ciudad de México, México, Santiago, Chile, Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires en Argentina, ¿verdad? Donde el uso de el tren subterráneo o el metro es bastante popular y accesible, lo que permite un impacto significativo en la economía y dinámica social de las ciudades donde se encuentran, ¿verdad? Las características principales de los tranvías o ferrocarriles hoy día son que tienen infraestructuras fijas, es decir, necesitan vías, estaciones, puentes y túneles por los cuales transitar. También habla de que tienen gran capacidad de carga, pues sirven para transportar materias primas y mercancías de gran volumen, como minerales o madera, por ejemplo. Hay algunos que se utilizan con fines recreativos. En México, por ejemplo, se encuentran el tren Chepe y el tren Maya, ¿verdad? Que sirven para mover a poblaciones de turistas y de locales en zonas que son especialmente turísticas. También tenemos un tema de eficiencia energética y ambiental, porque en el caso de muchos trenes ya hoy día no son de, digamos, de combustible fósil, sino son eléctricos, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de ser eléctricos hace que el impacto al medio ambiente de utilizar un transporte colectivo como el metro sea mucho menor que el que pueda llegar a generar el uso del mismo equivalente en equipos automotores con combustible fósil. Y evidentemente esto hace que el uso de los ferrocarriles eléctricos o la popularización de estos hace que el impacto o la huella de carbono de los países sea menor, ¿verdad? Dentro de esos principios de funcionamiento vamos a encontrar que, bueno, los tranvías, como hablamos, circulan por vías férreas que están compuestas por rieles de aceros que están fijados a durmientes y soportados sobre balastos. Esta infraestructura reduce temas como la fricción, permitiendo que trenes muy pesados se muevan con menor esfuerzo que sobre los de una carretera. También se habla de que existen tres tipos principales de alimentación, la de vapor, que es como funcionaban las primeras locomotoras, con una caldera, ¿verdad? Y depósitos de agua que generaban vapor al contacto del agua con la caldera y era lo que movía los motores. También se tienen las que son diésel, ¿verdad? O son de combustible fósiles o que son también híbridos entre lo diésel y lo eléctrico. Y por último tenemos, por ejemplo, las eléctricas que hoy día no solo se hacen por redes fijas, sino también existen algunos trenes que ya aprovechan energías alternas como las energías solares.
En todos los casos, las energías se convierten en un movimiento mediante un sistema de ruedas acopladas a motores. Para lograr el frenado y el control, los trenes cuentan con frenos de aire comprimido o frenos eléctricos que permiten detenerlos de manera segura, incluso cuando estos transitan a altas velocidades. Los sistemas de señalización y control centralizados regulan la velocidad y la separación de los trenes para evitar accidentes. También tenemos que tienen ventajas desde el punto de vista de la estabilidad. Las ruedas metálicas sobre los rieles metálicos permiten un rodaje suave y eficiente, sobre todo porque las ruedas, aunque nosotros a simple vista pudiéramos pensar que las ruedas son perfectamente circulares en su totalidad, realmente no son cilindros perfectos, sino son más bien formas cónicas que le permiten transitar en las vías aprovechando cierta estabilidad en las curvas. En conclusión, el ferrocarril en Latinoamérica fue desde el siglo XIX un motor de modernización que permitió a los países integrarse al comercio mundial, aprovechar sus recursos naturales y conectar regiones que antes se encontraban aisladas. Su desarrollo respondió principalmente a intereses económicos orientados a la exportación de materiales, lo que limitó en parte su función como medio de integración nacional. A pesar de esto, y de su posterior declive frente al transporte automotor, el ferrocarril dejó una huella profunda en la historia económica y social de las regiones donde se logró el aprovechamiento. En la actualidad, la reactivación de proyectos ferroviarios refleja el reconocimiento de su importancia estratégica, porque es un medio muy eficiente y seguro, además de con la aplicación de las energías como la eléctrica y con apoyo de energías alternas, sería una estrategia de desarrollo sustentable, ¿verdad? Así, el ferrocarril, lejos de ser un vestigio del pasado, se perfila más bien como un eje fundamental para la nueva competitividad en el caso de el desarrollo industrial 4.0, que es el desarrollo industrial con miras a la conservación del medio ambiente, es decir, al desarrollo sustentable, ¿verdad? Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.